Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Esta tarde vamos a tener la charla sobre la prisión preventiva en América Latina, que va a estar a cargo del magíster Hernán Miranda Abaunza, que es un abogado penalista, litigante, con 17 años de experiencia, asesor y consultor en materia de derecho penal, disciplinario y procedimiento de extinción del derecho de dominio. Fue profesor asistente durante 3 años en la Cátedra de Derecho Penal General 1 de la Universidad de Sergio Arboleda y profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Criminalística de la misma universidad. También es profesor de posgrado de la Universidad de Rosario en Bogotá para las asignaturas de extinción de dominio, también de la Gran Colombia en Armenia en materias de preacuerdos y victimología y de la Universidad de Pamplona en procedimiento penal. Es conferencista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Embajada Británica en Colombia en delitos ambientales. También es un conferencista invitado en el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos para temáticas de extinción de dominio. Es director del Diplomado en Derecho Procesal Penal ofrecido por el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y el Centro de Estudios de Derecho Procesal. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro cofundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Es un gran honor tenerlo, así que le agradecemos su presencia acá. También quiero presentar al doctor Lisandro Álvarez, que es defensor coayudante ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que es el coordinador de esta charla. No sé, Lisandro, si quieres tomar la palabra. Bueno, Manuela, muchísimas gracias por haber hecho la presentación. Para mí es un verdadero placer poder tener al profesor Miranda Baunza disertando en una actividad organizada por nuestra Facultad de Derecho, porque nos une con él una profunda amistad que ha perdurado a través de los años. Con el profesor Miranda nos conocemos hace 17 años, cuando vivíamos en España y tuvimos la oportunidad de cursar juntos el máster de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Y me animo a adelantarles que en él van a encontrar un profesional idóneo que se ha dividido entre la actividad académica por un lado y en el ejercicio de la abogacía por el otro. Y con esto quiero decir que no solamente tiene una sólida formación teórica, sino que además conoce perfectamente lo que pasa en los hechos, en la práctica tribunalicia, en los tribunales de Latinoamérica, en el tema que hoy nos convoca. Y como sabemos, en las últimas décadas, en América Latina, tuvo lugar un intenso proceso de reforma judicial, de reforma del sistema de justicia penal. Dejamos atrás sistemas inquisitivos y nos abrimos paso hacia sistemas de tipo acusatorio. Y a su vez, en materia de prisión preventiva, transitamos desde un paradigma de delitos inescarcelables hacia uno de lógica cautelar, en los cuales solo se puede decretar la prisión preventiva cuando existan peligros procesales. Y uno de los objetivos principales de todos estos cambios radicó en tratar de lograr un uso más racional de la prisión preventiva, en concordancia con los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Y en los últimos 40 años, por estas latitudes, ha existido una amplia discusión acerca de la cuestión de la prisión preventiva, de la detención cautelar. Y el origen de ese debate está motivado principalmente en el problema de los presos sin condena, lo que Zaffaroni alguna vez llamó la inversión del sistema penitenciario. En casi todos los países latinoamericanos, la mayoría de quienes se encuentran privados de libertad lo hacen sin que exista una condena que lo justifique. Las cárceles de nuestros países están ocupadas en su mayoría, en más del 50%, por personas que mantienen su estatus jurídico inocente. Y es por eso que desde la facultad entendemos que este es un tema que tiene plena actualidad, que debe seguir siendo abordado con la, por supuesto, pretensa finalidad de favorecer una aplicación más restrictiva de la detención cautelar. Y el profesor Miranda es la persona indicada para poder seguir debatiendo esta cuestión, y él va a desarrollar el tema, y entendemos que la mejor metodología será que exponga y al final de su exposición podamos abrir un espacio a preguntas, intercambios, que de esta manera va a ser más ordenado. Entonces, las preguntas, todos los asistentes las vamos a poder formular vía chat o directamente desmuteándonos y oralizándola. Ahora sí, Hernán, no te quito más tiempo. Quiero agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación
La palabra es tuya y seguiremos atentamente tu exposición. Lisandro, muchas gracias a ti y a Manuela por la invitación. Me siento realmente honrado. Yo le decía a Manuela antes de iniciar la charla que para mí es un poco paradójico darle una exposición a los que han sido líderes en este tipo de temáticas en América Latina como lo es la República Argentina. De hecho, gran parte de mi interés por este tema que me apasiona realmente de la prisión preventiva, en Colombia le llamamos detención preventiva, porque se entiende que la prisión es solo para el condenado. Al fin y al cabo son eufemismos, son juegos de palabras, pero mi apasionamiento ha venido también muy dirigido por doctrina argentina. Bovino, Binder, Hauchen, Mayer, Chaya, eh, de quien soy un ávido lector y un gran admirador, Zaffaroni. eh, pues en nuestro país, como pasa en toda América Latina, es desafortunada práctica asidua el abuso de la prisión preventiva para fines netamente sumariales y procesales, más allá de su necesidad realmente al seno de un proceso penal donde realmente se requiera y sea proporcional privar de la libertad a un ciudadano que aún no ha sido condenado. Entonces, Lisandro, de verdad con quien tengo una entrañable amistad, me invitó y no desaproveché la oportunidad de poder compartir con ustedes 45 minutos. De pronto me quedará muy extensa las diapositivas, pero quiero abordar muy rápidamente algunos temas generales que todos conocemos como litigantes, como penalistas, como estudiosos del derecho, pero que nos dan un poco de insumo teórico básico para adelantarnos después en lo que yo quise enfocar la charla, que son los estándares convencionales mínimos de la prisión preventiva. Porque, pues, afortunadamente ya hay un cuerpo de jus comune en toda América, gracias a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han tendido a hacer predecible en lo más posible o en lo menos posible la aplicación de la prisión preventiva en las Américas. Y particularmente mi interés académico y práctico, porque lo he puesto en la práctica como litigante en materia penal, ha venido por dos informes que se los recomiendo a quien no los haya leído, que son los informes de la prisión preventiva en las Américas de 2013 y 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De allí ha emanado toda esta teoría, pues, no solamente de allí, porque ya venían diferentes tipos de pronunciamientos de jurisprudencia y de soft law en materia de derechos humanos, que me han llevado a mí a interesarme de alguna y otra manera en este tipo de cuestiones. Bien dice Ferraioli, como lo dice la diapositiva, que si la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores. Siempre hemos visto que el procedimiento penal ha sido una válvula de escape para medir qué tan arbitrario o no es una democracia. Es un buen termómetro para ese tipo de finalidades. Eh, y no podemos perder de vista que en última la prisión preventiva, o que llamamos en Colombia detención preventiva, eh, no es más que una medida cautelar, como pasa en lo civil con los embargos, con los secuestros. La diferencia es el objeto de la medida cautelar, que en este caso es el ser humano. No es un bien, no es una cuenta bancaria, no es un dinero. Pero como toda medida cautelar busca precaver contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas, bienes o cosas mientras se inicia o se adelanta un procedimiento judicial. Por eso tiene diferentes tipos de principios generales que son comunes a todas las medidas cautelares, sean personales o reales, en este caso son personales. La jurisdiccionalidad, que solo pueden provenir de una autoridad judicial. En Colombia son solamente los jueces de control de garantías. Los fiscales no tienen esa potestad porque, dado que se introdujo, como bien lo dijo Lisandro, en esa nueva ola que ha habido en América Latina, en una tendencia a un sistema acusatorio que nunca va a ser puro, porque considero que no tenemos la cultura en América Latina. Incluso los países más avanzados de la región, como pueden ser Uruguay, Argentina y Chile, no tienen un pleno procedimiento acusatorio, sino una tendencia acusatoria. Siempre vamos a tener resquicios inquisitivos, desafortunadamente, pero se presume que es una autoridad jurisdiccional quien debe restringir un derecho tan fundamental y tan caro como es la libertad individual. La instrumentalidad, eh, que es lo que se busca proteger, como bien lo dijo Lisandro, son riesgos procesales. En Colombia son cuatro, presumo que en Argentina también serán lo mismo, ya lo veremos. Provisionalidad, que es temporal, dado que no puede ser una pena anticipada, aunque en la práctica sepamos que surte la misma aflicción
como si fuera una pena de prisión, aunque usemos o nos valgamos de eufemismos para maquillarlo, de que no, que es una medida cautelar, una medida provisional, que no es un juicio de responsabilidad, pero pequeño lo es, ya lo veremos por qué, y surte las mismas consecuencias en la libertad individual. Eh, la proporcionalidad, que es uno de los ejes centrales de los estándares internacionales de aplicación de la prisión preventiva, y esa carga argumentativa a quién le corresponde, si es al fiscal o es al juez de garantías, que en otros países se llama juez de instrucción, eh, el carácter rogado, que no puede ser aplicado de manera oficiosa, como desafortunadamente ocurre en México, donde acaban hace recientemente condenar a México en la Corte Interamericana por la prisión preventiva oficiosa, así no la pide el Ministerio Fiscal. O en Colombia a veces nos ocurre en el procedimiento antiguo, que era el inquisitivo, todavía los jueces pueden prorrogar de manera oficiosa, sin petición del fiscal, la prisión preventiva o llamada aquí detención preventiva. Delimitación, que no es, nada más, no es más que una expresión del principio de legalidad, y la excepcionalidad, que es una consecuencia de un estándar internacional como es la presunción de inocencia. No debe ser la regla general, aunque vemos que en no pocas ocasiones y dependiendo de cierta clase de delitos, se vuelve más bien una regla general. Eh, tenemos que tener en cuenta que, como lo decimos hace un momento, ni Argentina, ni Colombia, ni Chile, ni Uruguay, ni Perú, Panamá, México, son islas en lo que atañe a su marco jurídico, marco normativo. Se ha tendido que estos convenios internacionales en materia de derechos humanos que han sido signados y han sido aprobados por los países signatarios que hacen parte de la Comisión Interamericana y el Sistema Internacional Interamericano de Derechos Humanos, puedan esos países hacer propia esa legislación internacional como garantías mínimas, cosa que muchas veces se olvida. Los países pueden como mínimo igualar, más no de mejorar esas garantías mínimas que emanan de esos convenios internacionales en materia de derechos humanos. De hecho, una de las sentencias hito en la materia es un caso de Argentina, Fernández Prieto versus Argentina, donde se indica esa perentoriedad de la observancia de esos estándares y garantías mínimas en materia de derechos humanos, particularmente las garantías judiciales. Por eso es necesario armonizar, no hacerlos disconformes como pasa muchas veces en la realidad judicial y normativa. Es siempre necesario armonizar el derecho internacional de los derechos humanos con el sistema interno de cada país, que esa es la idea de la charla, hacer como un esbozo muy rápido de cuáles son esas garantías internacionales mínimas, que son estándares mínimos de protección de derechos humanos, que deben ser como mínimo iguales o mejorados por cada país signatario. Y para eso es necesario el control de convencionalidad. Eh, y es necesario que los funcionarios judiciales y los litigantes, tanto fiscales como defensores, tengamos interiorizada la necesidad de aplicar esos estándares para la aplicación uniforme o más o menos predecible del derecho, que eso es lo que busca la dogmática, en última, sustancial, procesal y probatoria. La dogmática busca ser más o menos predecible la aplicación del derecho. ¿Para qué? Para garantizar el principio de igualdad de trato jurídico y hacer menos subjetiva la aplicación del derecho. Eso es en la teoría, por lo menos en la práctica ya sabemos que no es tan automático ni tan predecible. Y ese control de convencionalidad tiene una aplicación nacional e internacional. La diferencia es que la internacional o la nacional puede ser, ya lo veremos, que es eh, concentrada y difusa. La concentrada es la que se hace en el ámbito internacional, cuando es perentorio acudir a Comisión a Corte Interamericana de Derechos Humanos, o muchas veces a través de las demandas de inexequibilidad. No sé en Argentina si existe la figura. En Colombia es posible que cualquier ciudadano, bajo una debida técnica jurídica, demande por inconstitucional una norma de cualquier legislación de carácter nacional. Eso es una manera de hacer un control convencional concentrado, o el difuso, que es el que nos interesa aquí, que es el que hacen los jueces en la aplicación del derecho. Es obligatorio para los jueces de instancia en todos los países signatarios de los instrumentos internacionales, Comisión Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional y demás instrumentos que ya veremos, realizar los controles
judiciales difusos cotejando la normativa internacional con la nacional a ver cuál ofrece un mejor estándar. Pero recordemos que, como ya lo vamos a ver, el estándar internacional es el mínimo. Es decir, que de ahí no se puede bajar. No obstante, en la práctica judicial vemos muy seguidamente que eso no ocurre. Y ese control difuso emana del derecho de los tratados del artículo 26 de la Convención de Viena. Pacta sunt servanda, los convenios internacionales están hechos para cumplirse y ningún Estado, lo dice el derecho de los tratados de la Convención de Viena, puede amarrarse o puede justificarse con su legislación interna para desconocer el cumplimiento de obligaciones internacionales emanadas de haber signado o firmado tratados en materia de derechos humanos. Eh, que tenemos un poco el tiempo corto. Entonces, ¿cómo quise yo más o menos enfocar la charla el día de hoy? Que es con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es un estándar internacional de protección de los derechos humanos? Como le decíamos hace un momento, lo que se busca con estos estándares es una aplicación más o menos uniforme que garantice la igualdad de trato jurídico y con eso vamos siempre a buscar evitar la arbitrariedad judicial, que es tan fácil abusar un derecho o una prerrogativa como el jus puniendi. Siempre, y eso lo dice Ferraioli, existe la tentación, el coqueteo de que los jueces y las autoridades jurisdiccionales abusen del poder punitivo del Estado. Por ende, estos estándares de protección de derechos humanos buscan evitar el capricho, la subjetividad, la arbitrariedad en la aplicación de las normas que limitan o restringen derechos humanos en cualquier democracia. ¿Por qué? Porque estos estándares son un método de hermenéutica jurídica, de interpretación y aplicación de las normas que buscan probijar y proteger los derechos humanos ante un poder punitivo que muchas veces parece omnímodo, pero debe ser limitado no solo por los instrumentos nacionales, sino más aún como garantías mínimas por los internacionales. Em, lo que ocurre es que muchas veces no todos los instrumentos internacionales son vinculantes, lo que llaman los expertos en derechos humanos hard law, sino muchas veces son normas de interpretación o opinio juris, o lo que se conoce en el argot de los derechos humanos como soft law, que en principio no es vinculante, es un mero criterio de interpretación o de orientación en la aplicación de la norma, más no como se ocurre con la jurisprudencia propia de la Corte Interamericana, que sí es hard law, al igual que las normatividades a través de instrumentos internacionales que son firmadas por los países. Entonces, yo les venía adelantando que hay, digamos que el fundamento o el interés mío en esta charla es conversar sobre el principio de mínimo mejor estándar de garantía internacional. Reitero, se supone que las garantías convencionales que vienen de la Convención y del Pacto Internacional y de los pactos internacionales son garantías mínimas. Por ejemplo, ustedes ven los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresamente alude a las garantías judiciales, que en principio parecerían únicamente aludir al procedimiento penal, en mi opinión, son extensibles a cualquier procedimiento judicial, civil, disciplinario, fiscal, policivo, etcétera. Y buscan este tipo de articulación limitar el poder punitivo del Estado eh, a través de los controles difusos de convencionalidad. Difusos porque los plantean son los jueces nacionales. Entonces, hay un concepto muy basilar en este tipo de temática, que es el estándar mínimo de protección. Lo dice un autor colombiano, Carlos Arturo Gómez Pavalló, que si el estándar nacional ofrece un mayor nivel de garantías, se dejan de lado las normas internacionales, porque así lo ha establecido el orden público internacional de los derechos humanos. Y en sentido contrario, si el estándar internacional ofrece mejor nivel de garantía, no puede el Estado ampararse en su normatividad interna para desconocerlo o echar para atrás, como ya veremos. Este principio de garantía mínima de protección de los derechos humanos genera primero la obligación de todo Estado signatario de incorporar a su legislación nacional los controles difusos y que sean obligatorios para los jueces internos. En Colombia eso es una problemática tremenda, tremenda, porque no todos los jueces, inclusive la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, debaten mucho, se le llama choque de trenes,
de hasta qué punto son o no vinculantes ese tipo de estándares mínimos. La Corte Suprema de Justicia, muy poco garantista, ha sido muy reacia a aceptar el carácter vinculante y solo lo tiene como una opinión juris, como un soft law, como un criterio de interpretación hermenéutica. Em, Entonces, como lo veníamos conversando, hay un subprincipio implícito, que es el estándar de garantías de un instrumento internacional no puede ser desconocido, amparándose en la legislación interna, y el otro, si hay una normatividad explícita, por ejemplo, el artículo quinto, numeral segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el otro pacto que ahora mismo no recuerdo el nombre, ya lo veremos más adelante, de derechos sociales y culturales, si mal no estoy, dice que un Estado no puede excusarse en que el pacto no reconoce un derecho o lo reconoce en menor grado. Esto es conteste si confrontamos esta normatividad con el artículo 26 de eh, el derecho de los tratados de la Convención de Viena, donde expresamente alude a esta obligación de los Estados en no justificarse en que hay una norma interna o nacional que no reconoce en igual grado, como mínimo, un estándar internacional de protección. Además, esta situación conlleva a una figura que ha sido particularmente desarrollada por la doctrina argentina, que es el principio de irreversibilidad de las conquistas y no regresión. Cuando en materia de derechos humanos hay una conquista de protección de un derecho humano o fundamental, en este caso, por ejemplo, la libertad individual o la libertad de locomoción, no pueden los estados signatarios echar para atrás en esa conquista. Son irreversibles las conquistas en materia de derechos humanos. General, esto en principio fue creado, esta figura de reversibilidad en el derecho laboral y derecho colectivo del trabajo. Presumo que se llama igual en Argentina, el derecho sindical. Pero paulatinamente ha sido extendido a derechos prestacionales, incluidas las garantías judiciales. Y en Colombia ya nuestra Corte Constitucional expresamente lo ha reconocido en materia de protección de garantías judiciales. Y el otro subprincipio es el de progresividad de los estándares y el nivel de garantías. Esto, profesor argentino apellido Curtis, ha explicado, su principio de no regresión, donde ya la Corte Interamericana lo ha adoptado como jurisprudencia, que cualquier norma regresiva, cuando ya hay un estándar alcanzado de protección, cualquier norma regresiva en protección se presume inconstitucional. Una precisión juris tantum que admitirá prueba en contrario porque los estados pueden, según sus necesidades político-criminales, echar para atrás. El problema es que lo tienen que justificar. En Colombia nos ha pasado que hemos echado mucho para atrás en muchas garantías y uno lee las actas del Congreso donde se debaten las leyes y no vemos, eso es interpretación histórica y hermenéutica, y no vemos una justificación suficiente para echar para atrás en protección de conquistas demoliberales en materia de derechos humanos. Por ende, este profesor Curtis, que es argentino, reitero, eh, explica que cuando una protección normativa en un derecho fundamental humano ha empeorado, se presume en principio, porque juris tantum, inconstitucional. Entonces, digamos que el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos en materia o en el marco territorial de las Américas tiene mm, tres ejes temáticos o ejes normativos que son la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, el otro pacto que les decía que no me acordaba el nombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos que si bien no han sido ratificados como instrumentos de protección de los derechos humanos, por ejemplo, las reglas de Tokio o de Mallorca, que son reglas para el tratamiento de reclusos, son normas de soft law, que son criterios hermenéuticos de interpretación u opinio juris. No son hard law como las tres primeras, que sí son plenamente vinculantes para los estados. Y hay un debate en materia de derechos humanos que yo no conozco a profundidad, pero sé que existe, si los informes emitidos por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, son o no vinculantes. Yo les decía al principio de la charla que los informes de 2013 y 2017 son transversales y son el punto de partida para cualquier persona que se interese en esta temática. ¿Por qué? Porque es un regaño, en el buen sentido de la palabra, que le profiere la Comisión Interamericana a todos los países, país por país lo toman, y toman doctrina, jurisprudencia de cada país, y toman números de cómo es la situación, como bien lo decía Lisandro, hasta qué punto la población carcelaria de cada país
se debe a materia de abuso de la prisión preventiva. Y esos dos informes son, como les digo, un regaño, en el buen sentido de la palabra. A cada país lo discriminan, de Argentina hasta Uruguay, alfabéticamente hablando, y Venezuela. A todos lo hacen. Yo lo recomiendo, y no son extensos, la verdad, esos informes. Entonces, digamos que hay 5 estándares internacionales en materia convencional que son los mínimos de protección que deben ser respetados por cada país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la hora de limitar la libertad personal o individual. El primero, como es apenas obvio, la presunción de inocencia, que conlleva, digamos, que 5 reglas. Primero, la carga de la prueba de la responsabilidad corresponde al Estado. La obligación de tratar a cada detenido como inocente. La regla general derivada de la anterior, que el procesado debe afrontar la libertad, en libertad del proceso o el juicio, lo que ustedes llaman juicio, que le llaman proceso, pero pues es lo mismo, que de proferirse cualquier auto o decisión que restrinja la libertad personal, la calidad de inocente no se pierde mientras no haya sentencia en firme o ejecutoriada, y que toda restricción o limitación de la libertad, que no es lo mismo, aquí por lo menos en Colombia no es igual, restringir que limitar. Cualquier restricción o limitación de la libertad debe estar fundada en límites de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, que son además límites también convencionales, según como el principio o la regla 4 que veremos más adelante. Claro, es que la presunción de inocencia además se vincula directamente con otros derechos fundamentales, dignidad humana, que es además es el primer principio del jus puniendi del Estado, de los principios materiales del jus puniendi del Estado, principio de legalidad, que es un principio de forma, el primero, el acceso a una tutela judicial efectiva, que muchas veces pasa que en estados de excepción se restringen cierto tipo de derechos. Hay unos que son irrestringibles, como el habeas corpus, por ejemplo. Es un derecho convencional, no es una mera figura. Eh, y este estándar, el primer estándar que estamos viendo, conlleva a diferentes obligaciones por control difuso de convencionalidad a los jueces de instancia. Conocer el caso sin prejuicios o sesgos, que es lo que pasa muchas veces con los juicios paralelos o mediáticos. Cuando son procedimientos penales de alto impacto mediático o político, todos sabemos que los jueces también son seres humanos y son influenciables por prejuicios o sesgos políticos, ideológicos, de carisma o antipatía o empatía. Segundo, la legislación interna y los jueces se obligan a no prolongar excesivamente la detención, lo cual, por lo menos en Colombia, es un canto a la bandera, porque paulatinamente se han venido agravando los tiempos de detención preventiva o prisión preventiva según la gravedad o no del delito, según la gravedad o no del número de delitos imputados o según el número de personas imputadas y acusadas. Entonces, eso ha relativizado mucho este tipo de garantías según la necesidad que el Estado considera frente a cada juicio, frente a cada procedimiento. No sujetar decisiones automáticas según el tipo de delito enjuiciado. Pasa muy seguido, lo dirá Lisandro, que es defensor en tribunales federales. La detención preventiva en un delito de hurto o de robo no va a ser igual el tiempo en un tema de narcotráfico o en un tema de homicidio. Aquí en Colombia no es igual. O si, por ejemplo, la víctima es un menor de edad. No debería ser, porque relativiza el principio de presunción de inocencia, según el tipo de delito enjuiciado. No presentar públicamente al procesado como culpable, aquí es más una responsabilidad de la policía judicial, que tiende a hacer eso cuando capturan a una persona, especialmente en flagrancia o por operativos de policía, se le tiende a mostrar esposado ante el noticiero de la noche o ante el noticiero de la mañana sin un juicio previo. Y en pocas ocasiones las personas terminan absueltas. Separar materialmente a los detenidos de los condenados. Aquí, por lo menos, la normatividad colombiana lo prevé expresamente. No sé si la Argentina lo haga, que no deberían estar o no deben estar bajo el mismo patio, bajo el mismo centro carcelario, un detenido sin condena a una persona ya condenada en firme. No deberían estar eh, mezclados. Y el derecho, por ejemplo, de que su defensor pueda conocer con antelación las evidencias en que se funda la acusación para ejercer debidamente y oportunamente la contradicción, que también no aquí en Colombia no en pocas veces eso es un derecho un poco difícil de concretar en la práctica. El segundo estándar, ¿cómo estamos de tiempo, Lisandro y Manuela? ¿Estamos bien? Vamos bien, Estamos muy bien de tiempo. Vale, vamos, perfecto. perfecto. El segundo estándar es la excepcionalidad, precisamente
como derivación de la presunción de inocencia, aunque nos valgamos de eufemismos y de florituras en las palabras, materialmente un detenido en establecimiento carcelario sufre la misma aflicción que un condenado. Por esa situación y además por respeto en la mayor cantidad posible a la presunción de inocencia, es que esta medida debe ser excepcional. En nuestro país, por ejemplo, no sé cómo será en Argentina, en los delitos sexuales contra menores, la medida es casi que automática. Es muy difícil que no se dé. Hay una presunción contra reo, no pro reo, no es favor libertatis, y no se vuelve excepción, sino se vuelve regla general. Y no vemos en pocas ocasiones que en juicio, bien sea por ineficiencia de la fiscalía, bien sea por un buen trabajo de la defensa, o bien sea por inocencia, no en pocas ocasiones los acusados terminan absueltos y terminan demandando al Estado. No sé si en Argentina también existe la figura donde si una persona es absuelta eh, y bajo cierto tipo de parámetros puede demandar por vía contencioso administrativa ante los jueces administrativos la responsabilidad civil del Estado por haberlo privado de libertad, mancillado su buen nombre, haber tenido que pagar abogado, su familia sufriendo mientras estuvo privado de libertad para después terminar siendo absuelto. Aquí es posible y ahí, de hecho, es una situación de un hueco fiscal tremendo en las arcas del Estado, porque se abusa de esa situación y después termina la rama judicial y la fiscalía demandada por vía de responsabilidad civil extracontractual. Eh, Esta excepcionalidad, como lo veníamos diciendo, muchas veces se ve menguada o relativizada bajo un principio que se llama libertad o una figura que se utiliza en jurisprudencia constitucional, que es la libertad de configuración legislativa. Pero es que estos estándares no solamente vinculan a los jueces, vinculan a todos los estamentos del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial. El Congreso sería el primer llamado antes que los jueces en respetar este tipo de límites, porque son para el Estado, no solamente para los jueces. Y el Congreso hace parte del Estado. No hace parte del gobierno, pero hace parte del Estado. Es una rama del poder público estatal. Y sería la primera llamada en respetar este tipo de límites. No esperar en delegarle este problema a los jueces, sino ser el primer filtro, no un filtro que pase inadvertido. A este estándar, que aunque esto también se relaciona con la proporcionalidad, pertenecen los juicios de alternatividad o gradualidad. En nuestra legislación tenemos normas expresas en el Código de Procedimiento Penal que obligan al fiscal, al solicitarla, porque es una carga únicamente del fiscal y después de garantías al momento de evaluar la procedencia o no de la prisión preventiva, la alternatividad o gradualidad. Es decir, al momento de solicitarse y de imponerse la existencia de otros medios menos lesivos, menos gravosos, menos aflictivos, como la detención domiciliaria o la vigilancia electrónica, la prohibición de salir del país, la prohibición de acudir a ciertos lugares o verse con ciertas personas. Son medidas también de detención preventiva, pero no privativas de la libertad, o son menos aflictivas como la domiciliaria. Desafortunadamente, aquí es la regla general por cierto tipo de delitos, delitos de corrupción administrativa, por Colombia con todo el tema que siempre ha padecido con el narcotráfico, en ese tipo de delitos se suele casi que prohibir la detención preventiva. O hay detención intramural o hay libertad. Es muy difícil, que no crea que no se da, pero muy difícil en la práctica lograr ese punto intermedio que sería ideal, que una persona se defienda detenida pero en su casa a que se defienda detenida en un centro carcelario. Y otro, digamos que subregla su principio al criterio de excepcionalidad como estándar mínimo de protección, es la revisión periódica. Eh, Emanado, por ejemplo, hay un libro de un argentino que me gusta mucho, que se llama Daniel Pastor, un libro verde que trata el tema del plazo razonable, un libro de un autor argentino, que profundiza mucho en este tema de la revisión periódica de la detención preventiva. En Colombia tenemos norma expresa de cuánto puede durar la detención preventiva según el tipo de delito, según el número de delitos, número de procesados y la etapa del proceso. Si ya hubo acusación, si no hubo acusación y si hay juicio. Hay unos lapsos perentorios con unos ciertos bemoles para evitar una dilación injustificada del juicio. Antes esto era muy poco explotado aquí, de hace unos 30 años para acá, inclusive en el sistema anterior que también era inquisitivo, se ha tendido a presionar a que la gente no se detenga indefinidamente como no debería ser porque así lo prevé el estándar mínimo de protección.
Hay un principio que es quizá mi preferido, que tiene que ver con el principio de proporcionalidad, que es invento de la doctrina argentina, de los profesores Natalia Sergi y Alberto Bovino, que es el principio de inequivalencia. Lo utilizo muchísimo en mi litigio, muchísimo. Y ha sido acogido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos que ven ustedes en la diapositiva. Ahí pongo tres. Hay uno que es mi favorito, que es Peirano Vasos versus Uruguay, donde se ahonda mucho en este principio de inequivalencia. De hecho, de los fallos, de los tres, cuatro fallos más importantes que hay en materia de detención preventiva o prisión preventiva, es ese Peirano Vasos versus Uruguay, se lo recomiendo. Ese, hay uno que se llama Jenny Lacayo versus Nicaragua, otro que es Suárez Rosero versus Ecuador y Barreto Leiva versus Venezuela. Esos cuatro, y López versus López algo versus, aquí está López Álvarez versus Honduras. Son fallos hito en materia de prisión preventiva, se los puedo recomendar y no son extensos. ¿Qué dice este principio de equivalencia? La detención preventiva no debe igualar a la pena, ni en cantidad ni en calidad. Les pongo un ejemplo de mi litigio profesional. No sé cómo se llamará en Argentina, que sé que debe existir. Hay un delito contra la Administración de Justicia que se llama fraude procesal. Cuando yo en un procedimiento judicial o administrativo, mediante una falsedad o un engaño, busco inducir error al funcionario judicial o administrativo para tener un fallo a favor mío. Eso es un delito que se llama fraude procesal. Y aquí en Colombia, por el factor objetivo, por el mínimo de la pena, admite detención preventiva. Pero si una persona termina condenada por un delito de esos, a lo sumo se va para la casa, en prisión domiciliaria. Entonces, cuando me ha tocado casos donde la fiscalía pide prisión preventiva, en un caso de esos yo le alego, señoría, ¿cómo vamos a tratar peor al detenido que al condenado? Si esta persona hoy resulta condenada, se fuera para la casa o quedara en libertad, ¿por qué la vamos a detener? No es proporcional, no es inequivalente. Por eso se llama principio de inequivalencia y por eso el profesor Bovino, que es argentino, dice que una persona que todavía se presume inocente, que no ha sido condenada, no debe ni puede recibir peor trato que un condenado, a quien ya se le derruyó su presunción de inocencia. Esto a veces en la práctica se presta para bemoles, pero me ha resultado una herramienta muy eficaz a la hora de litigar este tipo de casos donde no sería equivalente, no sería proporcional, no sería lógico ni necesario que una persona sea peor tratada como imputado que como condenado. En Colombia hay un fallo muy famoso de un tribunal, no sé, la, la Corte Suprema es a nivel nacional. En cada departamento, que es nuestra división territorial, hay unos tribunales superiores y digamos que un departamento periférico que hace frontera con Ecuador, un magistrado sacó un auto aplicando expresamente en sede de tribunal este tipo de figura y basándose en doctrina argentina. Entonces yo me imagino que ustedes como argentinos deben estar muy o más familiarizados que yo con este tipo de figuras que aquí ha tenido muy buen auge en la práctica de los jueces de distancia, porque no habían caído en cuenta que este estándar mínimo de protección impide, por excepcionalidad y por proporcionalidad, que se trate peor al detenido que al condenado. Esto ya lo dijimos. Este es otro que me parece también transversal, que es el mérito sustantivo. Como cualquier medida cautelar, en derecho civil y procedimiento civil, por ejemplo, se llama la apariencia de buen derecho o el fumus boni juris, que llaman los profesores antiguos de procedimiento civil. En derecho penal, por lo menos así lo llamamos en Colombia, es la inferencia razonable de autoridad o participación. Es un grado de conocimiento mínimo, es un grado de conocimiento de certeza o de conocimiento más allá de toda duda razonable que es propio de la fase de juicio oral, sino en grado de imputación, el grado de inferencia es menor, en que la persona ya pueda ser autor o partícipe de un delito, de una conducta punible, en grado de autoridad, en grado de participación, con base en los hechos que le fueron enrostrados en la imputación y en la acusación. Este es el primer escalón que debería surtirse en cualquier solicitud de prisión preventiva y muchas veces se soslaya. Si no se me puede acreditar que soy presunto responsable o sospechoso en grado de inferencia de haber cometido un delito que admite por el factor objetivo una prisión preventiva, ¿cómo me van a detener? En ciertos países como Panamá a veces empiezan al revés, empiezan por los fines eh, sumariales, riesgo de fuga, obstrucción probatoria, peligro para la comunidad,
peligro para la víctima y no se detienen en esto que es el principal eje temático de una solicitud de prisión preventiva. Si puedo ser tenido como sospechoso con base en las pruebas y en los hechos que me enliga el Ministerio Fiscal. Es quizás, en mi opinión, el más importante y el que generalmente más debato en las audiencias de prisión preventiva. Si el fiscal hace un juicio de adecuación típica, no solamente típica, tipicidad objetiva y subjetiva, antijuricidad formal y material, culpabilidad. Si, por ejemplo, hay indicios de que se actuó bajo alguna figura de ausencia de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, no debería proceder la detención preventiva. No hay antijuricidad, no hay inferencia de antijuricidad. ¿Y qué hacen los fiscales en la práctica y los jueces para secundarlo? Se, se centran únicamente en el tipo objetivo y subjetivo. No verifican si hay antijuridicidad, si hubo, por ejemplo, alguna causa de inculpabilidad, de estado de inconsciencia, no existe otra conducta, medio insuperable. Eso muchas veces es soslayado o pasado muy a la ligera en las etapas primigenias del proceso. Y ya la Corte Interamericana se ha detenido a estudiar este tipo de situación, el mérito sustantivo, en las divisiones que muestro en la diapositiva, donde es necesario, es obligatorio del titular de la acción penal, que es la Fiscalía, como el juez de garantías o de instrucción, en verificar los indicios graves de responsabilidad, no cualquier clase de indicios, graves o contingentes, graves, perdón, o necesarios, no pueden ser contingentes o leves. Eh, y que ese tipo de indicios y los hechos permitan suponer de un modo razonable la responsabilidad del procesado. Eso también lo dije hace un momento, que este estándar debe incluir todos los estamentos de la conducta punible, tipicidad con todos sus elementos, antijuricidad y culpabilidad. Esto, reitero, en no pocas ocasiones termina siendo burlado o visto muy a la ligera. Y, como bien lo decía Lisandro, el aseguramiento preventivo tiene unos fines. Hay uno que es muy debatido en sede de Corte Interamericana, que es el peligro para la comunidad. En Colombia existe y desafortunadamente nuestra Corte Constitucional lo avaló en sentencia de constitucionalidad, pero la Corte Interamericana expresamente se ha anticipado y ha regañado, en el buen sentido, vuelvo y lo reitero, a todos los países, en que el fin preventivo de peligro para la sociedad o para la comunidad es una presunción de culpabilidad, como lo quieran maquillar, como lo quieran burlar a través de eufemismos. Porque que haya afecte a la comunidad, esos discursos muy populistas de que generan alarma social o impacto en la comunidad no son más que anticipaciones o presunciones contra el reo. Y todas las figuras que se utilizan, aquí en Colombia, por ejemplo, el número de delitos, la naturaleza de los delitos, haber utilizado, por ejemplo, explosivos, haber atentado contra menores, tener antecedentes, son vistos como peligro para la comunidad. Y la Corte Interamericana ha sancionado a Colombia en 2 ocasiones. Y aún así lo seguimos aplicando. Además que los fines de aseguramiento preventivo incluyen dos subreglas que también hacen parte de este estándar mínimo, que son el riesgo futuro, es decir, si a futuro se puede pronosticar que el sindicado, que el acusado puede incurrir en alguno de estos fines, no en el presente, sino en el futuro. Nuestra legislación lo trae y es en la obligación del fiscal al proponerlo, al argumentarlo y del juez al decidirlo, si hay riesgo futuro, por ejemplo, de reiteración delictiva. Y el otro es la urgencia, que hace parte de la proporcionalidad y la necesidad de la medida. Si los hechos ocurrieron hace 5, 7, 4, 6 años, ¿cuál es la urgencia de la medida de aseguramiento? No habría urgencia en el fin de aseguramiento preventivo. Eh, este es otro fallo, también se me ha olvidado decirles, el caso Ricardo Canese versus Paraguay. Eh, es quizás el caso hito en materia de peligro para la comunidad o riesgo para la comunidad, donde ya la Corte ha dicho, esa es una inversión de la responsabilidad y de la carga probatoria del Estado, donde hacen presumir al acusado como culpable por haber presuntamente puesto en peligro a la sociedad o a la comunidad. Y digamos que el último principio o estándar internacional que estamos viendo es el estándar de provisionalidad y plazo razonable. No sé, ahorita me dirán ustedes si en Argentina existen normas expresas
en los códigos de procedimiento penal, bien sea provincial o federal. Tengo entendido que en Argentina se dividen así las leyes de procedimiento, aquí es uno solo, porque nosotros no tenemos sistema federal en Colombia, es un solo para todo el país, donde expresamente están regulados los tiempos en meses, en días, perdón, están en días, calendario, que se pueden duplicar en cierto tipo de eventos, pero todo esto hace parte del derecho convencional, está expresamente regulado en la Convención Americana y en el Derecho Internacional, a ser juzgados sin dilaciones injustificadas o ser puesto en libertad. Es que así se llama el derecho, es un poco extenso el nombre, por eso está en cursiva en la diapositiva. Es el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas, de no paso razonable, o ser puesto en libertad. Muchas veces el periodismo, nos ocurre mucho aquí en nuestro país, genera alarma en la opinión pública. ¿Por qué lo soltaron? ¿Por qué lo liberaron? Oye, si esto no es una detención, esto no es una condena, es una medida provisional y excepcional y razonable. Por eso es obligación de los estados signatarios en prever en sus legislaciones procedimentales penales límites máximos de detención. Aquí, desafortunadamente, en Colombia, no sé si en Argentina son signatarios del Convenio de Palermo, es un convenio contra la lucha del crimen organizado y corrupción. Se han triplicado en cierto tipo de eventos los pasos de detención preventiva. Una barbaridad, es una barbaridad. Eh, Aquí están las normatividades donde expresamente lo prevé lo que le estamos diciendo, el artículo 14 del Pacto Internacional, el 7.5 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y el artículo 5.1 también del pacto. Y si hay muchísima normatividad de soft law, que no es vinculante, pero son criterios de hermenéutica de interpretación. eh, Hay uno que se llama Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que es una resolución de la ONU en 1988, donde expresamente eleva a norma de soft law este tipo de estándar mínimo de protección. Quizás el caso más paradigmático en América, en todas las Américas, frente al tema del plazo razonable y del principio de provisionalidad de las medidas cautelares, es el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, donde hay unos subprincipios que se deben verificar a la hora de determinar si el plazo razonable ha sido o no superado, eh, o ser puesto en libertad el acusado. Principios que les reconozco, el autor que más he visto que los ha profundizado es el argentino Daniel Pastor. Es un libro verde de editorial Ad Hoc, que se lo recomiendo al que no lo tenga. Presumo que son todos de Argentina, deberían haberlo consultado en algún momento de su vida o haberlo visto. Y es el autor que he visto que más ha profundizado en la materia. Este autor, con base también en jurisprudencia interamericana, ha desarrollado, digamos que, tres subprincipios para determinar la razonabilidad de la detención en el tiempo, que son la complejidad del asunto, la actividad procesal del investigado y la actividad procesal de las autoridades jurisdiccionales. Ya estoy terminando, para que me hagan las preguntas. Un momento. En la complejidad del asunto se verifica mucho el tipo de delito, el número de procesados o el número de delitos. Aquí tenemos cláusulas expresas que en esos eventos duplican o se triplican los términos de libertad, según la etapa de procedimiento donde nos encontremos. Esta es otra sentencia que le recomiendo en materia de provisionalidad de la atención preventiva, que es Suárez Rosero versus Ecuador, donde dicen desde cuándo se debe computar y hasta cuándo se debe computar la prisión provisional. Obviamente, ¿desde cuándo? Desde que la persona fue aprehendida, fue detenida. Pero ¿hasta cuándo se debe tener en cuenta este principio? Ahí ya empiezan los debates y cómo se deben relativizar. Eh, el estándar mínimo dice que debe valorarse hasta la etapa de juzgamiento. ¿Y cuándo se entiende que acaba la etapa de juzgamiento? Con la sentencia de primera instancia. Por ende, si usted lo detienen y dentro del lapso de ley no lo han liberado y no hay sentencia, debería proceder a libertad. Muchas veces pasa, aquí en Colombia pasó un tiempo, le pasa que eso fue declarado inexequible, se supeditaba para ciertos delitos como narcotráfico hasta la sentencia de segunda instancia. O en temas de derechos humanos aquí por el conflicto armado. La Corte Constitucional dijo, no señor,
Aquí hay una clara discriminación cuando la presunción de inocencia debe ser la general. Yo no voy a tratar diferente en este tipo de cuestiones según el delito, en mayor o menor grado, si una persona es absuelta en primera o absuelta en segunda instancia. El segundo criterio es la actividad procesal del investigado. ¿Qué ocurre? Muchas veces los abogados o los procesados se valen de artimañas y de artilugios para dilatar los tiempos y puedan darse las libertades provisionales. Nuestra legislación expresamente prohíbe ese tipo de cuestiones y cuando el proceso se torpedea o se dilata por el defensor o el acusado, el término que se pierde por esas dilaciones no cuenta para cómputo de la libertad. Pero hay algo muy importante que a veces aquí ha sido álgidamente debatido, y es cuando los defensores acudimos a herramientas, apelaciones, amparos, habeas corpus, y el proceso se demora, los jueces quieren descontar ese tiempo. Tanto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana en el caso Peirano Basso versus Uruguay ya han dicho que cuando se utilizan las herramientas procesales, recursos en defensa del acusado, ese término no se puede descontar. Es básico que en su derecho ejerce nadie daña. Y si yo estoy ejerciendo prerrogativas procesales en defensa de los derechos del acusado, no me lo pueden descontar en desmedro del otro derecho, como es la libertad individual. Y la actividad procesal de las autoridades también se debe verificar. Por ejemplo, ¿por qué se ha tardado el procedimiento? Muchas veces pasa, no sé cómo será en Argentina, aquí hay mucho procedimiento, aunque se han ampliado el número de juzgados, los jueces no dan abasto. Y hay mucho procedimiento con detenido. Y muchas veces tienen que cancelar audiencias o tienen un juicio muy largo, el juez se enfermó, el fiscal se enfermó, la cárcel no pudo trasladar a los presos y se van generando situaciones que conllevan al vencimiento del término. Eso también debe ser valorado como un criterio axiológico a la hora de verificar hasta qué punto el lapso o el término de libertad ha fenecido o no ha fenecido. Y esto ya lo había dicho hace un momento. Y esta es la bibliografía que yo consulté muy someramente para tomarme el atrevimiento de explicarle a los maestros de América Latina en el tema de estándares internacionales de detención preventiva. Eh, un tema que siempre me ha apasionado, la verdad, y he tenido la fortuna de poderlo litigar y ponerlo en práctica, más allá de que teóricamente me apasione, pero nuevamente agradeciendo a Lisandro y a Manuela por la invitación. Quedo pendiente de cualquier duda y espero la pueda resolver. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu exposición en estos minutos que te hemos aprovechado y que te hemos dado para abordar esta temática. La verdad que has hecho un análisis impecable de los estándares internacionales y regionales que deben guiar la aplicación de la prisión preventiva. Vos has mencionado mucho Argentina, pero lamento defraudarte. Por acá tenemos mucha buena doctrina, pero hemos sido condenados muchas veces por la Corte Interamericana por vulnerar estos estándares que vos estás mencionando. Hace 3 años, en ocasión de estar bueno, cursando en la Universidad de Castilla-La Mancha, estaba exponiendo un magistrado de una audiencia provincial. Y él, en ese momento, estaba mencionando, en alusión a la teoría de los riesgos procesales, determinados supuestos de que para él eran pasibles de ser tenidos en cuenta como riesgos procesales, que para todos los argentinos que estábamos ahí nos mirábamos y no compartíamos. Y en algún momento algún argentino hizo una intervención, yo hice otra, y este hombre, este magistrado, nos mira y nos dice, ¿ustedes de dónde son? Son de Argentina. ¿Qué porcentaje de encarcelamiento preventivo tienen? Están criticando lo que yo digo, pero acá no llegamos al 30%, y ustedes, y nosotros estábamos por encima del 50%. Aquí tenemos el Entonces, cuento. una cosa es la doctrina, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en la práctica y lo que nos encontramos como abogados litigantes, ¿no? Ah, Hay, por estos lados nosotros tenemos un consenso de que los riesgos procesales son solamente dos: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Pero igualmente seguimos teniendo esos porcentajes tan altos de encarcelamiento cautelar. A pesar de que los códigos procesales, digamos, que se han
aprobado e implementado en la mayoría de nuestros países han introducido medidas de control alternativas a la prisión preventiva. Incluso vos mencionaste muy bien los instrumentos internacionales que tenemos, como por ejemplo la regla de Bangkok. Eh, todo este andamiaje jurídico bregan por la aplicación de medidas no privativas de libertad y que la medida cautelar sea la última ratio, esa última herramienta, tal vez la más violenta que tiene el Estado para poder enjuiciar a una persona, tenerla ahí delante del tribunal para poder aplicar la ley. Ahora, me parece, por lo menos es lo que nos está pasando por estos lados, que a los jueces les sigue resultando más simple detener mientras investigan que esperar a un juicio y obtener una sentencia condenatoria para efectivamente aplicarle una pena. Detienen para investigar, no investigan para detener. Eso es lo que pasa. Exactamente. Entonces, Hernán, la pregunta, ¿cuáles te parece que son los factores que terminan conspirando para que en esta parte del mundo no podamos alcanzar esos porcentajes de detención cautelar similares, por ejemplo, a países europeos? Yo creo que es un tema cultural, Lisandro. América Latina tenemos más o menos ciertos parecidos, aunque cuando a veces yo te tiendo a tomar del pelo que muchas veces vemos a Argentina como el menos latino de los latinos, Argentina y Uruguay, seguimos teniendo cosas en común. Y es un tema cultural, un sistema acusatorio donde los errores de fiscalía no pueden ser ayudados eh, por el juez. En la práctica, el juez dice, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo se me va a venir la opinión pública encima? Porque los jueces también son seres humanos. Y no en pocas ocasiones, por un tema cultural, el juez termina argumentando lo que la fiscalía no argumentó. Y la carga exclusiva, la carga procesal de postulaciones del fiscal como titular de la acción penal. El juez nunca es titular de la acción penal ya en Colombia, ni en juicio, siempre es el fiscal. Y ese es un primer punto, el tema cultural. Y segundo, el tema que va, digamos, como derivación del primero, es un tema mediático. La opinión pública en nuestros países es muy virulenta y porque aunque lo entiendan, no lo explican los periodistas muchas veces que la detención preventiva no es una pena anticipada, ni debe serlo. Entonces se asocia a una falsa percepción de seguridad y de justicia que haya un detenido preventivamente. Aunque, como decía Aristóteles, no hay mayor injusticia que la que se hace con el pretexto de hacer justicia. Yo considero que estos son los dos principales, por lo menos aquí pasa, creo que es común en América Latina, y ustedes lo pueden ver en esos dos informes de 2013 y 2017, donde la Corte les dice, oiga, la justicia la hacen son los jueces y los fiscales y los defensores, no los medios de comunicación. Eviten los juicios paralelos. Pero pues, eso es muy bonito en la teoría, en la práctica, los fiscales y los jueces terminan siendo vilipendiados por la opinión pública. Eso me parece que también una tentación del sistema judicial en abusar de la detención preventiva. Sí, y muchas veces tenemos también procesos que son muy largos. Y acá lo uno, cuando hablabas vos de plazo razonable de la detención cautelar, son procesos tan largos que muchas veces llevan a que haya un anticipo punitivo. Me adelanto a encarcelar a la persona y ya no espero el proceso, la aplicación de una pena, digamos, el proceso como presupuesto necesario para la aplicación de una pena, sino que me valgo con esas indagaciones preliminares para comenzar a privar a alguien de libertad. Vos mencionaste mucho a Pastor, Hernán. Daniel Pastor, Pastor, él dice, hablando de prisión preventiva y plazo razonable, él habla, en alusión a la teoría de los riesgos procesales, habla de que hay una inversión de los riesgos procesales. Sí, durante el proceso el Estado te puede encarcelar cuando se dan determinados presupuestos, pasado un plazo previsto en la ley, esos riesgos cambian de mano. Es el Estado quien tiene que asumir los riesgos de que eventualmente después la persona no pueda sentarla delante del jurado o delante del juez para poder llevar adelante el proceso, el juicio oral. El con toda la riesgo razón. cambia de manos y ese me parece que es un concepto que es muy gráfico a la hora de determinar cuál sería el plazo razonable de una detención cautelar. Toda la razón.
Más porque el preso tiene una relación de sujeción especial intensificada con el Estado. Por su privación de libertad es el Estado quien tiene que precaver el riesgo, ya no el preso. Manuel, Em, Manuel creo que iba a comentar algo, Manuel. Sí, no, en realidad mi pregunta iba a ser, me la sacó Lisandro, que era más que nada, ¿por qué los jueces, si nosotros estudiamos tanto estas cosas y si es, no hay nada más violatorio que los derechos humanos y del principio de inocencia que la prisión preventiva, ¿por qué se sigue aplicando? Que es un poco lo que acaban de responder los dos. Mi otra consulta que bueno, me llamó la atención es esto que me explicabas de que hay una indemnización o un juicio al Estado en Colombia por parte de una persona que fue declarada inocente y estuvo en prisión preventiva. ¿Cómo funciona esto? Acá es un instituto que mucho no se utiliza, la verdad, que me parece muy interesante. ¿Y cómo es la opinión popular o pública acerca de esto? Ya que si bien está como un mal necesario para cubrir un interés superior, que sería el interés de la población en sí, ¿cómo cuando el Estado se equivoca, cómo recepcionan eso de demandar también al Estado? Sí, aquí tenemos muchos años, te puedo decir unos 50, 40 años 50 puede ser, de jurisprudencia del Consejo de Estado, porque es un tema de jurisdicción contencioso administrativa netamente, no tiene nada que ver nada, ni lo penal ni lo civil, sino, bueno, sí es responsabilidad civil, pero dado que el demandado es el Estado, bien sea a través de la Fiscalía o a través de la rama judicial, que tienen personalidad jurídica propia cada uno, cuando hay un error jurisdiccional, yo ahora mismo tengo tres demandas en curso, pues tengo un administrativista externo en mi despacho, porque yo no litigo en derecho administrativo. Te voy a poner tres ejemplos que son los que tengo actualmente vivos. Yo fui abogado de un alcalde de un municipio cerca, yo soy de Cartagena, pero vivo en Bogotá, un alcalde de un municipio pequeño cerca de Cartagena que estuvo detenido 2 meses en cárcel y 2 años en domiciliaria por un tema de corrupción y terminó absuelto. Por atipicidad, no por un tema de duda o por un tema de prescripción de la acción penal, por atipicidad. Tuvo que pagar 3 abogados, perdió el trabajo, tiene 3 hijos y más una esposa. Toda esa aflicción desde el punto de vista son neta responsabilidad civil extracontractual. Es teoría de responsabilidad civil. De hecho, aquí el Consejo de Estado cita mucho a un actor argentino, Dromi, en ese tipo de decisiones, donde si el Estado causa un daño antijurídico a través de un error jurisdiccional, donde detuvo a una persona, la expuso en medios de comunicación a su buen nombre, la hizo incurrir en unos gastos altos pagando abogado, perdió el trabajo, se enfermó con ocasión de la detención y resulta absuelta, no por duda, no por prescripción, por atipicidad de la conducta punible, es dable que el ciudadano reclame por vía contencioso administrativa una demanda contra la rama judicial o contra la fiscalía o contra ambos, por ser solidariamente responsable, la indemnización de los perjuicios que tiene que probar porque es justicia rogada, como toda justicia administrativa. Pero cada vez se ha vuelto más cerrado el cerco porque las demandas son muchas, eran muchas. Desde el Consejo de Estado tirándole un salvavidas a los jueces y a los fiscales, tiene que haber un tema de falta de tipicidad o antijuricidad. O sea, no es un tema que resolvieron por duda, que había prueba, pero pues no fue suficiente, o por un tema de falta por prescripción de la acción penal. En ese estado, el Estado se defiende de una manera distinta, pero la jurisdicción administrativa, el Consejo Administrativo conoce estas demandas y no en pocas ocasiones. Ese fue un caso, el otro fue un caso, el señor duró 5 años, fue un caso de homicidio y de paramilitarismo aquí por el conflicto armado, que el señor no tenía nada que ver en el proceso, nada en el juicio. Y el fiscal buscaba apretarlo, digamos, presionarlo para que hablara con otras personas que podían tener conocimiento, que hubieran tenido que ver con los hechos. El tipo duró 5 años en prisión preventiva. Me tocó sacarlo con habeas corpus, ni siquiera con vencimiento de término. Y estamos ya para alegar en conclusión en la demanda administrativa. Tenía 3 hijos, él se enfermó de un ojo y casi lo pierde, quedó con secuelas psiquiátricas. Durar 5 años en una prisión en América Latina, en cualquier país de América Latina es el mayor de los infiernos. Sí, Ese es tal como... cual. Y además que la Constitución lo prevé expresamente, el daño antijurídico por error jurisdiccional, y aquí hay una ley orgánica de la rama judicial y de la justicia
donde expresamente prevé normativamente la posibilidad de demandar al Estado por esto. Hernán, acá hay un comentario en el chat que dice, aquí, supongo que está hablando de Argentina, no se utiliza porque los jueces penales absuelven por el beneficio de la duda y los jueces civiles, ante una demanda por daños y perjuicios, la rechazan con el argumento de que hubo motivos suficientes para llegar a juicio. Aquí pasa. Eso que estaba explicando el compañero ha sido la solapa de la justicia administrativa para ayudar al Estado porque el hueco fiscal es muy grande por este tipo de demanda. Si ahí hubo más o menos mérito para detener y para acusar, pero te absolvieron por cualquier otra cuestión, por duda, entonces ahora los jueces administrativos saben que si se absolven por, perdón, los penales o los fiscales, pero más que todos los penales, se absolven por duda, es muy difícil que la demanda prospere. En el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo en este momento no estoy recordando el fallo, pero es reciente, de no hace muchos meses, se trató este tema, el derecho a la indemnización frente a un error judicial. Bueno, si después hay alguien que le interesa este tema, vamos a buscar el fallo y se los acercamos. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se quiera desmutear y hacerla directamente? Hola, buenas. ¿Se me Hola, escucha bien? buenas. Sí. Sí. Le quería hacer una consulta al profesor Hernán. En el caso hipotético para evitar estos daños psicológicos o físicos al acusado en las cárceles, ¿no se podía hacer como una medida general a la prisión preventiva que sea domiciliaria? ¿Una solución mejor al caso? Nosotros la tenemos, la detención domiciliaria, como una medida. Aquí digamos que el Código de Procedimiento Penal prevé 9 medidas de aseguramiento. Dos restrictivas de la libertad, que son prisión intramural y prisión domiciliaria, prisión de detención domiciliaria. Y 7 no privativas de la libertad, prohibición de salir del país, prohibición de acudir a ciertos lugares, obligación de observar buena conducta, etcétera. Son 7. La verdad que en los delitos de impacto, en los delitos de alarma, eh, la mayoría de las veces los riesgos se pueden solventar con detención domiciliaria. El problema de lo que hablamos hace un momento, del tema cultural, que la opinión pública ve eso como un premio, no como un derecho del procesado, porque los estándares son derechos. Aún así, para la pregunta del compañero, yo ese curso lo hice en la pandemia. Duramos casi todos encerrados 6, 7, 8 meses en la casa y todos nos estábamos volviendo locos. Estábamos con internet, estábamos con ducha, estábamos con la comida, estábamos con nuestros hijos o con nuestra esposa o con nuestra familia o solos, pero estábamos en nuestra casa con la comodidad del hogar y todos nos estábamos volviendo locos después de varios meses en la casa de no poder salir. Ahora súmela a esos dos. Yo tengo un cliente que tiene 5 años en detención domiciliaria. 5. Por un tema de, aquí se llama lavado activo, no sé cómo se llama en Argentina, si es lavado o blanqueo de Sí, capitales. también igual. Y está detenido en la casa y me dice, doctor, ya voy, pídame la libertad porque me voy a pegar un tiro. Porque uno cree que sí es menos aflictiva, pero es aflictiva la detención domiciliaria. Aunque la regla general debería ser, porque aquí se permite, en la teoría, en el código muy bonito, uno toma el código y sí, se permite, etcétera, pero en la práctica, no en pocas ocasiones en delitos de corrupción o de narcotráfico, o aquí se llama derechos humanos, todo lo que es atinente al conflicto armado colombiano, cuando ese tipo de cuestiones se dan y que no se mande para la cárcel, el periodismo se viene, lanza ristre contra el juez, contra el fiscal. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Si no tenemos más preguntas, no sé, Lisandro. Bueno, Hernán, ya vamos casi 1 hora y 20 minutos. Me queda simplemente agradecerte nuevamente. Es un placer para mí haber podido contar con vos. También un placer para la facultad que nos toca representar con Manuela, que vos hayas podido exponer desde allá para nosotros. La verdad que todos estos años hemos mantenido un contacto fluido y muchas veces lo que hacemos es llorar juntos de cuál es la realidad jurídica que nos toca afrontar en tu país y en el mío, que no es muy distinta. Así que, Hernán, simplemente agradecerte y comprometerte, porque le quiero contar
que hicimos la presentación del doctor Miranda, pero el doctor Miranda tiene un libro que es muy bueno sobre imputación objetiva, principio precautorio en delitos ambientales. Así que ojalá que, si no es este año, el año que viene, podamos contar con tu exposición sobre ese tema. Yo encantado. Ojalá que sea la primera de muchas. Así será, seguramente. Gracias a todos por el tiempo. Bueno, hasta Hasta acá luego. llegamos. Gracias a los asistentes y los esperamos en las próximas actividades. Hasta Hasta Muchas luego. luego. gracias. Chao.